El tema de hoy es mejor obedecer. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo tener una vida en obediencia y en obediencia espiritual? Vamos a ver dos puntos importantes. Para eso les pido el favor que se queden con nosotros hasta el final. Primero, la obediencia en el temor de Dios y segundo, en la disciplina del Señor. ¿Sí? En el temor y en la disciplina. Espero que entendamos muy bien esto. Lectura recomendada para que ustedes continúen el devocional durante el día, Hebreos 12. Hebreos 12. Con todo esto ya teniendo el plato servido, vamos a proceder a comenzar a recibir la instrucción de parte de nuestro Padre Celestial. Primero que todo, decirles a ustedes que lo contrario de obediencia es la rebeldía. El mundo, el sistema actual en el cual estamos metidos en el mundo, se caracteriza por la rebeldía. Ustedes que ven en las noticias, ustedes si quieren hagan el ejercicio y meditemos en esto. Cuando vemos las redes sociales, las noticias, ¿qué vemos nosotros como característica fundamental? La rebeldía en la familia, en las organizaciones, de los padres, de los hijos hacia los padres, en la sociedad y últimamente en las congregaciones hay mucha rebeldía. La rebeldía es un atributo, así como Dios tiene sus atributos. El atributo de Dios, que Dios es todopoderoso, es eterno, es omnisapiente, Dios es inmutable. También hay un atributo claro del enemigo, un atributo claro del diablo es la rebeldía. Nosotros debemos aborrecer la rebeldía. La rebeldía es el desprecio hacia la autoridad establecida. La autoridad es establecida como un mecanismo de sujeción y orden y de jerarquía. Así como hay leyes físicas en el universo, por ejemplo, la gravedad, ¿cierto? También podemos encontrar leyes espirituales que nos rigen como seres espirituales. Sin embargo, nosotros somos libres de acatarlas o no, de obedecerlas, de seguirlas o no. Vamos a ver el primer punto. Mejor obedecer en el temor de Dios. Vamos a desplazarnos a Salmo 96, versículo 8 y 9. Salmo 96, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Dios es justo y nosotros debemos temerle, ¿cierto? Pero ¿qué es esta palabra? Vamos a profundizar en esto. Para poder ser obedientes, nosotros debemos reconocer cuál es la máxima autoridad que nos rige, a la que le debemos total obediencia, absoluta obediencia. Toda autoridad proviene de Dios. Si yo sé que yo tengo una autoridad máxima que es de Dios, entonces yo entiendo que toda autoridad proviene de Dios y que Dios significa autoridad. ¿Sí? Dios significa autoridad. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios, que toda autoridad proviene de Dios y por Él ha sido establecida. Los hijos de Dios no obedecen a las personas. ¿Sí? Usted no obedece
a su papá, usted no obedece al policía por la persona que está allí al frente suyo. Yo obedezco porque la autoridad representa a Dios. Las autoridades representan a Dios. Y ha sido delegada. Y toda instrucción que sigamos de parte de esa autoridad debe ser enmarcada en las leyes y decretos que Dios ha puesto para preservar nuestras almas. Todo lo que se haga bajo la autoridad debe ser en el temor de Dios y no bajo el temor a los hombres, no por miedo a los hombres, sino por respeto a Dios. Todo lo que agrade a Dios, todo lo que dé honra a Dios y gloria, se hace bajo la voluntad de Dios. ¿Listo? Aquí hay que tener mucho cuidado en cuanto a qué es la autoridad y cómo debemos nosotros actuar bajo de ella, ¿no? Pero, ¿qué es el temor de Dios? Para saber qué es la obediencia, debemos entender qué es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Analicemos un caso muy especial, muy particular. Es el caso del juez abogado Emilio Calatayud. Es un personaje real de la región de Granada, en España. Él es especialista en derecho penal y está enfocado en la infancia, en los menores de edad. Él da conferencias para prevención de la delincuencia y su nombre es conocido en el mundo, en la parte legal, pero también más que todo es famoso en la sociedad. Si ustedes no lo conocen, googleenlo, búsquenlo, escriban Emilio Calatayud y allí encontrarán su biografía. Es también famoso, ¿por qué? Porque él realizó un catálogo que se llama el catálogo para criar a un delincuente. Y llama la atención dentro de este catálogo como primer punto. El primer punto dice: comience desde la infancia dando a sus hijos todo lo que pidan y así creerán o crecerán convencidos de que el mundo entero les pertenece, ¿cierto? Y que pueden hacer lo que quieran. Esto como primer punto, pero llama la atención el segundo punto. Dice de este catálogo: no le dé ninguna educación espiritual a su hijo. Espere que alcance la mayoría de edad para poder decidir libremente. ¿Sí? Este es un error que podemos cometer nosotros como padres. No inculcar, no fomentar la educación espiritual, el respeto a Dios. Algunos dicen: no, yo voy a esperar hasta que él sea mayor de edad para que decida si sigue o no sigue a Dios. Nosotros desde muy temprano a los hijos hay que enseñarles la autoridad que viene de Dios, porque si no tendremos un hijo bastardo, un hijo que no es del Padre, un hijo rebelde, y no rebelde contra nosotros, sino rebelde contra toda autoridad. Y es un hijo que le va a ir mal si nosotros no educamos a nuestros hijos en lo espiritual. Nosotros decimos: no, que yo tengo mi vida espiritual con Dios y mi hijo, pues hasta que él decida, hasta que él, no lo quiero obligar, no lo quiero perturbar en su vida, quiero que él decida una vez, de pronto él alguna vez decida buscar a Dios. Error graso. Nosotros, desde el muy temprana edad, a los muchachos, a los hijos, a los jóvenes, debemos enseñarles en el temor de Dios, ¿sí? Por esta razón es importante no esperar inculcarle a nuestros hijos la visión de un Padre eterno, la visión de Dios como nuestro Padre y como la máxima autoridad. Ojo a esto, y que de Él emana toda autoridad. Que nuestros hijos respeten las autoridades. Enseñarle a nuestros hijos a respetar a la policía, aunque digan que la policía es corrupta, que la policía es grosera.
nosotros debemos inculcarle el respeto a las autoridades. Por ejemplo, a mi hija, ayer nos encontramos con un policía, nos pidió los papeles y a ella le dio un poquito de miedo. Pero yo le digo a ella y le dije, hija, es la autoridad, son los policías, hay que seguir las instrucciones que dan los policías porque ellos están para cuidarnos. A los profesores también, constantemente yo le digo a ella, profesores, yo soy profesor, yo le digo a ella, yo soy profesor y cuando tú ves a un profesor, mírame a mí, ¿cierto? Cuando tú veas al profesor, mírame a mí porque yo soy tu padre y te llevo al colegio para que tú respetes y sigas la autoridad, ¿cierto? A los pastores, a los gobernantes, no a la persona, ¿sí? Ni por lo que la persona diga, ni por lo que la persona sea, sino por la autoridad que representa. Ya después miraremos si lo que la persona está haciendo está de acorde a lo que Dios manda, porque nosotros obedecemos relativamente a las personas, pero hay que enseñarle lo primero y es respetar la autoridad. Vamos a leer Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. El principio de sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de sabiduría es el temor de Dios. Y en la sabiduría viene la autoridad. Es sabio cuando nosotros entendemos y asimilamos qué es el temor de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? El temor de Dios no es miedo, el temor de Dios es respeto, es admiración, es entender que la autoridad proviene de Él. ¿Listo? Muy bien, aquí como si nos ponemos nosotros a pensar un poco, usted podrá decir que podemos tener miedo, ¿cierto? Porque Dios es creador del universo, Él es todopoderoso. La verdad sí es que da miedo un poco, pero Dios nos muestra, nos respeta también, nos muestra su inmenso amor para con nosotros, que prefiere, antes de amenazarnos, Él nos aconseja. Él no nos obliga, sino que nos aconseja con su infinito amor. Y así nosotros también actuamos como Él actúa en nosotros. Y le trae esta revelación a lo que fue el salmo que escuchamos, Salmo 111, versículo 10. Al salmista, que bajo la inspiración del Espíritu Santo, el salmista describe lo que es el comportamiento de una persona que teme. Así se debe comportar una persona que teme, con respeto a la autoridad. El que teme a Dios no desea ofender a Dios, antes anhela expresar su amor con hechos, con palabras, con acciones, tal cual como Dios desea que lo respeten, que lo amen, porque Él es autoridad. Ya terminamos este primer punto, en el temor de Dios, la autoridad en el temor de Dios. Y acuérdense, hijos de Dios, aquellos que son padres y los que serán padres y los que son hijos, ¿por qué no? Nosotros debemos iniciar desde temprana edad lo que es la visión de Dios y la autoridad de Dios en aquellos que todavía caminan o están comenzando a caminar en el camino espiritual, ¿no? En la vida cristiana. Como segundo punto, obediencia, mejor obedecer en la disciplina del Señor. Muchos hijos de Dios creen que la fe es un camino, que caminar en fe no hay nada que hacer. Es un camino donde todo se da por
como por arte de magia, ¿no? Todo lo que yo pida, pues será. No, nuestras vidas deben ser perfeccionadas en Cristo. Y la obediencia no viene sola, la obediencia también viene bajo la disciplina del Señor. Es la forma en que nosotros vamos a madurar y experimentar lo que Dios va haciendo poco a poco en nuestras vidas. Analicemos el siguiente pasaje, el pasaje bíblico, y vámonos a Hebreos 12, del 5 al 14, que es la lectura recomendada del día de hoy. Hebreos 12, del 5 al 14. Listo, dice la palabra de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia y los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Cuando yo vivo bajo la autoridad, aquí lo que el Señor no quiere decir es cuando yo vivo bajo la autoridad, soy disciplinado, ¿sí? Y esto no me va a gustar. Yo a mis estudiantes les digo: hijos, no se acostumbren a hacer todo lo que les gusta. Y en el mundo ustedes pueden ver que muchos padres recomiendan a sus hijos: siempre haga lo que le gusta, siempre haga lo que le gusta, no haga lo que no le gusta. Si no le gusta, no lo haga. Muchas veces, cuando yo vivo bajo autoridad, no me van a gustar las cosas que me dicen, no me van a gustar las instrucciones que me dan, pero yo debo acatarlas, porque en la disciplina se forma la obediencia, en la disciplina se ve la obediencia. En este pasaje bíblico podemos ver cómo, si usted lo lee desde el principio, desde todo el capítulo 12 de Hebreos, podemos ver cómo el Señor nos anima a soportar los sufrimientos. Mayra, huele a... El Señor nos anima a soportar los sufrimientos que nosotros como cristianos debemos padecer en el cuerpo de Cristo, así como Cristo padeció en vida cuando estaba aquí en la tierra. Ahora su cuerpo permanece en la tierra, pero nosotros somos el cuerpo orgánico. Y Él sigue obrando, Él sigue entregando su vida por nosotros por medio de nuestras vidas. Y debemos padecer para disciplinarnos. Nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como una forma de disciplina. Muchas congregaciones quieren, y esto si lo está viviendo en su congregación, debemos cambiar de actitud o buscar lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor? Muchas congregaciones quieren mantener a los fieles, ¿no? Solo diciendo las palabras que confortan, las palabras bonitas, las palabras que donde usted diga: ay, qué bonito mensaje que me dieron hoy. Pero no palabras que confrontan. El discipulado, por eso se llama disciplina, discipulado, debe fundamentarse en la disciplina, en la corrección y en la exhortación. Si usted sale de una reunión cuestionándose a sí mismo por la forma en que usted está actuando, o si usted sale de una reunión de su congregación enojado por la reprenda que le dieron en la prédica o en el sermón, no se ponga triste, alégrese,
Alegre su corazón, porque el Señor al que ama, corrige. Y es allí donde se ve el Espíritu Santo de Dios. Prefiera la corrección antes de la exhortación. Prefiere la corrección, prefiere la exhortación antes de palabras bonitas. Antes de salir contento porque me dijeron lo que yo quería escuchar. Siempre anhela en su corazón que Dios le corrija. Y esto hace parte de la purificación. Cuando yo le pido a Dios, purifícame, Señor. Purifícame, entienda que sobre usted va a llover exhortación y corrección. De esta forma Dios purifica nuestro ser. Y entramos en santidad para que podamos estar preparados en el momento de la prueba, porque Dios nos ama. Dios nos ama. Y Él quiere que no caigamos en desobediencia, quiere que no caigamos en la maldad, ¿cierto? Vamos a leer Juan 14, 21. Juan 14, 21. Busquemos en la palabra de Dios. Juan 14, 21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Tanta es la paciencia que Dios tiene con nosotros, que antes de disciplinarnos disciplinarnos de manera dura, Él prefiere hacernos entrar en razón. Y todo tiene sus etapas. Así como usted como padre de familia, usted primero le advierte a su hijo mediante buenas palabras, ¿no? Y entonces uno le dice a sus hijos, por las buenas, haga caso. Y en estos tiempos, aunque usted no crea, Dios nos está disciplinando en Cristo Jesús por las buenas. No esperemos a que sea por las malas, ¿sí? En el mundo la humanidad le va a llegar sus reprenda por las buenas y les va a llegar su reprenda por las malas, que serán los tiempos finales. ¿Usted qué prefiere? ¿Por las buenas o por las malas? ¿Usted qué prefiere enseñarle a su hijo, que su hijo aprenda ahora que se puede por la misericordia de Dios, o que su hijo, sus seres queridos, tengan que aprender por las malas? ¿Sí? Él prefiere primero hacernos entrar en razón por medio de Jesucristo. Vamos a leer Deuteronomio 30, del 15 al 20 para terminar. Deuteronomio 30, del 15 al 20. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 30, del 15 al 20. ¿Ya lo tienen allí? Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él
es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Listo? Palabra diciente la palabra de Dios. Palabra fuerte. Usted tiene la opción. Usted tiene que tomar una decisión. Finalmente, Él es Dios Todopoderoso y podría acabar con nosotros en fracción de segundos, milésimas de segundos. Pero Él prefiere antes bendecirnos a través del Señor Jesús, porque mejor es ser obediente que ser rebelde. Y aquí lo que nos enseña en este pasaje bíblico es, o usted es obediente o usted es rebelde. Aquí no hay intermedios, o usted sigue a Dios o usted está en contra de Dios. Si nosotros observamos también la palabra de Dios, lo que el Señor Jesucristo decía, quien no es conmigo está contra mí. ¿Sí? ¿Cierto? Quien no es conmigo desparrama. Y como nosotros somos rebeldes por naturaleza, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo para que podamos serles obedientes, para que no tengamos excusa, porque la obediencia a Dios trae bendición, como lo dice aquí la palabra de Dios, y trae larga vida, porque es vida. Ser obedientes a Dios, ser obedientes a la autoridad, es tener vida. ¿Listo? Bueno, que Dios me los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero haya sido de bendición este tema.